Bien, bienvenidos al tutorial 3 del curso, que es el más pesadito, en el que nos vamos a meter con la API de Python, que nos va a permitir acceder a los datos internos de Blender. Entonces vamos a ir al tab de Scripting. Recuerden que acá teníamos una ventana con la consola, o un editor de texto que nos va a permitir cargar los scripts y ejecutarlos. Y por ejemplo del organizador también podemos acceder por lo menos a visualizar. Esto no nos permite editar ni modificar los, eh, los datos que tiene, los datos internos de Blender. Entonces los objetos, los materiales, las luces. Vamos a agrandar un poco la consola. Estoy teniendo un problema con la sensibilidad del mouse. A ver. Vamos a agrandar la consola. Entonces, Blender tiene un intérprete de Python incorporado. Si nunca trabajaron en Python, no se preocupen. La idea es empezar desde cero. Pero básicamente lo que yo ejecute en esta consola, ¿sí? Más allá de que puedo hacer operaciones matemáticas simples o definir una variable, ¿sí? Como a igual a 1 y después llamarla, ¿sí? Las cosas que normalmente uno empieza a hacer cuando se empieza a meter con programación. Puedo ejecutar comandos en Python, ¿sí? Pero a la vez puedo acceder a módulos, se vendrían a ser como librerías que están precargadas, algunas, otras se pueden importar, y la más importante obviamente es el módulo que permite acceder a Blender. Si ese módulo se llama BPI y está cargado por defecto, como nos informa acá que los módulos que están built-in es BPI y otros submódulos, que vamos a ver algunos de esos, ¿sí? Que nos permiten acceder a los datos, a operadores o a la escena, más algunas otras utilidades matemáticas que van a ser útiles. Entonces, BPI, bueno, lo podemos ver acá. Fíjense que hay una ventana más, que es esta de información, que nos muestra, es como una especie de log, nos muestra lo que, básicamente las acciones que ejecutamos, sobre todo cuando estamos trabajando acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar un nuevo objeto, ¿sí? Vamos a agregar un plano, ¿sí? Y fíjense que al agregar ese plano, acá en la ventana de información, esto sí está, es chico y no sé si se puede agrandar, básicamente nos pone este comando. BPI es un comando bastante largo, bpi.ops.mesh primitive plan plane add, el tamaño y la ubicación, ¿sí? Lo que nos importa acá es que este BPI OPS es la forma de acceder a la operación que acabamos de hacer, es decir, cliquear con el mouse, agregar un mesh, ¿sí? Es agregar una primitiva en particular, que es el plano, una primitiva de una mesh a través de esa acción, con un tamaño dado, 2, que es el tamaño por defecto, en esta ubicación, sin entrar en el modo edición. Así que cada una de las acciones que nosotros hacemos, ¿sí? Cuando por ejemplo seleccionamos el cubo y por ejemplo cambiamos su ubicación, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que una acción tan simple como desplazar el cubo en el eje X da lugar a este comando horrible, que afortunadamente no vamos a tener que utilizar cosas como el estilo. Hay formas más prácticas de trabajar con la API. Pero bueno, de alguna manera es para mostrarles que cada acción que uno está haciendo con el mouse o con el menú tiene su correlato en la API y que se puede acceder en forma de comandos. Bien, entonces otra forma de ver eso es a través de los tooltips, ¿sí? Podemos volver al layout, ¿sí?
Cuando nosotros vamos a recién a agregar el mesh, el momento de colocarnos sobre el plano, nos aparece ahí abajo, bueno, se va, pero abajo de la descripción de lo que hace la acción que vamos a ejecutar, aparece en gris el comando en Python, bpi o .ops mesh primitive plain add, ¿sí? De hecho, en realidad, cualquiera de estas podemos copiarla con el botón derecho, poner copy Python command, ¿sí? Al copiarlo nos queda copiado en el portapapeles y podemos pegarlo en la consola, ¿sí? Entonces, ahora en realidad ya tenemos un plano. Entonces, si ahora ejecutamos esto, fíjense que no fue necesario ponerle las dimensiones y la ubicación porque lo ejecutó por defecto, ¿sí? Yo lo hago de vuelta, no hay nada, ejecuto ese comando en la consola y me agrega un plano con las dimensiones por defecto, 2 por 2 metros, en la posición por defecto, ¿sí? Que es el origen. Entonces uno podría pensar, bueno, todas las cosas que estamos haciendo se pueden traducir en comandos. Lo que sucede es que esto no es siempre la forma más flexible, ¿sí? Trabajar con operadores, ¿sí? con este submódulo de BPI que es OPS, no es la forma más práctica. ¿Sí? Depende mucho del contexto, o sea, depende de lo que tenemos seleccionado. Básicamente refleja las acciones que hace el usuario al estar trabajando en la interfaz de Blender. Afortunadamente existe otro submódulo que permite acceder directamente a los datos. Entonces, por ejemplo, con el plano seleccionado, podemos ir acá a la ventana de contexto. Bueno, cada vez que tenga, por suerte tengo que trabajar con scripts y comandos, porque cada vez que tengo que usar el mouse me demoro. Si vamos al contexto y nos ubicamos el mouse sobre location, podemos ver que el datatip ahora dice BPI, no sé si va a llegar a ver esto con la resolución, pero lo leo, bpi.data.objectPlane location. Bueno, esto implica que todos los atributos, que gran parte de lo que podemos modificar acá, se pueden acceder a través de otro submódulo que es bpi.data. Por ejemplo, dentro de data tengo los objetos, ¿sí? BPI Data Objects. En principio, cuando yo ejecuto eso es una colección de objetos, me está diciendo que es una colección de 4 objetos, pero no me está explicitando cuáles son esos 4 objetos. En Python podemos transformar esto, por ejemplo, en una lista, con el comando list, y obtener la lista de los objetos, ¿sí? que tenemos en la escena. Perdón, no en la escena, la lista, esta es la lista de objetos que tenemos en la API, estén en la escena o no. Por supuesto aparece la cámara, el cubo y la luz, que son los 3 primeros que aparecen por defecto, más el plano que agregamos nosotros, ¿sí? Entonces, al primer elemento se puede acceder ya sea indexando, ¿sí? Una lista en Python es una colección de elementos donde se puede indexar, se puede acceder al primer elemento con el número 0, ¿sí? Esa es una convención. El primer elemento es el que tiene el índice 0, el segundo elemento el 1, así hasta el cuarto, que tendría el número 3. Pero también se puede acceder, si lo conocemos, a través del nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, BPI Data Objects Plane, ¿sí? Acá estoy usando el autocompletar, ¿sí? O sea, basta poner PL y autocompletar, que es control barra espaciadora, o yo ahora lo cambié a otra tecla para que sea más rápido, me permite acceder a ese objeto. Entonces en BPI Data Object Plane estoy accediendo al objeto ese que está seleccionado. Si esté seleccionado o no, ¿sí? Es decir, lo que estamos haciendo acá en la consola es independiente de lo que esté pasando acá en la escena. De hecho, en realidad, este objeto podría todavía, lo vamos a ver más adelante, no estar incluido en la escena, ¿sí? Estar en la
en la data API acá, pero no estar metido en la escena. Bien, entonces, por ejemplo, ¿recuerdan cuando seleccionamos el cubo y corrimos y lo intentamos correr, que eso como operador nos apareció todo este comando que es lo que aparece acá en la ventana de información? Bueno, en realidad una forma más directa de acceder a eso, si nosotros tenemos el plano, es lo que aparece acá, BPI Data Object Plane punto location. ¿Sí? O sea, cada vez que hacemos un punto vamos en un escalón descendente en la jerarquía. O sea, el gran módulo de BPI, de Blender Python, adentro de eso el submódulo que me permite acceder a los datos, dentro de eso toda la colección de objetos, elijo el elemento plano y plane, y dentro de él el atributo location, que es lo que da su ubicación, ¿sí? Location, ¿sí? Y lo que me devuelve es esto, que es vector 000, que es básicamente una colección de son las coordenadas X y Z. ¿Por qué es vector y no es solamente los 3 números? Lo vamos a ver más adelante. En realidad podemos trabajar tranquilamente con una colección, con una lista de 3 números, y podemos no solamente ver qué ubicación tienes, sino por supuesto modificarlo. Entonces vamos a correr el plano y darle otra ubicación. Como es una lista de 3 coordenadas, las listas en Python se ponen entre corchetes y separadas por coma. Entonces vamos a ponerlo en la coordenada I1, la coordenada X1, la coordenada I1 y la coordenada Z0. Lo dejamos sobre el plano horizontal, ¿sí? Entonces el plano se desplazó en el centro a 1, 1. ¿Sí? Y vemos, ¿sí?, en los atributos también que eso se modificó. ¿Ok? Bien. Podemos probar ahora cambiar la rotación, ¿sí? Podríamos, en realidad, como no estamos usando la ventana de texto y tampoco necesitamos tantas líneas del editor, vamos a agrandar un poco más esto y hacer un poco de zoom. Podemos probar rotar, ¿no? Que es otra, ¿sí? Ahora yo pongo rotar y hay, esto también es un detalle que quizás veamos más adelante, que hay diferentes formas de rotar. La que por defecto es Rotation Euler, y el atributo, que es la que aparece normalmente acá, especificada en rotación en el eje X y Z, y me devuelve esta cosa rara, digamos, pero básicamente es otra estructura así como vector, pero es esta que me especifica que está la rotación especificada según Euler y usando los ejes X y Z, pero básicamente son los valores 0, 0, 0, rotación en cada uno de los ejes. Por ejemplo, si nosotros ahora modificamos estos valores, ¿sí? Modificamos primero de acá, 90, ¿sí? Y volvemos a poner Rotation Euler. La sorpresa es que uno esperaría acá ver 90, 0, 0, y tenemos este número extraño, que en realidad tiene que ver con que la representación interna de los ángulos, en cualquier cosa que haga operaciones geométricas, se hace en radianes y no en ángulos sexagesimales, ¿sí? Que son muy imprácticos para hacer cuentas. Entonces, simplemente acá la interfaz está pasado a grados para que sea más práctico, pero la representación interna es en radianes, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, bueno, podemos primero volver el plano a su rotación 0, 0, 0, pero supongamos que ahora lo queremos rotar en I 90 grados, no va a funcionar. ¿Sí? Fíjense que no quedó vertical, ¿sí? Pero, porque en realidad 90 en radianes es varias vueltas y un poquito, pero si nosotros ponemos pi sobre 2, que es el correspondiente en radianes, que sí queda vertical. Bien, pequeño paréntesis geométrico, pero bueno, lo importante acá es que podemos acceder desde la consola, y después todos estos comandos que estamos poniendo en la consola se van a poder poner de una forma mucho más ordenada en un archivo de texto y ejecutarlo. Podemos modificar
las propiedades y atributos de los objetos, ¿sí? Bueno, ¿qué otras cosas podemos cambiar del objeto? Sí, en realidad sí, tipeamos BPI data objects plain y después ejecutamos tab, punto, ponemos tab, aparece una lista larguísima de cosas, y la mayor parte de las cuales eh, muy probablemente no necesitemos. Pero bueno, una básica es el nombre, que de una forma muy poco original se llama plain, y por supuesto podemos cambiarlo. ¿Sí? Lo llamamos mi plano. Entonces ahora fíjense que obviamente cambió el nombre de ahí. Y lo cual, digamos, parece algo irrelevante, pero poder asignar nombres sin ese .001, .002 que a veces agrega Blender cuando dos cosas se llaman igual, de forma ordenada, es importante para mantener la organización de la escena. Otra cosa que podemos acceder a partir del objeto es, por supuesto, a los datos a los cuales está vinculado. Bueno, fíjense que es interesante porque justamente ahora BPI Data Objects Plain ya no existe más. Ese mensaje es porque ahora el objeto le cambiamos el nombre. Entonces, esto es interesante porque queremos alguna forma, en el contexto que no dependa del nombre, de darle, de poder llamar a ese objeto. Entonces, bueno, hay varias formas. Una, digamos, la menos práctica es, dentro de un programa, es por el índice que tiene la lista de, cuando podemos tipear la lista de objetos. ¿Sí? Entonces es el número, el último, ¿sí? El número 3. Entonces el número 3 sigue siendo ese mismo objeto, a pasar que ahora se llama plano. La otra es, en algún momento determinado, a esto darle un nombre en el contexto del programa que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, este plano. Y el nombre es diferente a propósito. Este plano es el nombre que yo le estoy dando, en este caso en la consola, pero más adelante puede ser. Es lo mismo que cuando hacemos una variable a igual a 3. Estamos asignando el valor 3. Python es meticuloso con las indentaciones. Estamos asignando el valor 3 a esa variable. De esa misma manera, cuando estamos asignando ese objeto a la variable este plano. Entonces, cada vez que invoquemos este plano, vamos a estar refiriéndonos a el objeto que en la API de Blender recibe el nombre mi plano. Bueno, espero que no haya sido demasiado confuso esa diferencia. Entonces ahora podemos directamente trabajar con este plano, y este plano, por supuesto que también tiene todo podemos hacerlo con location, rotation Euler, y también lo que iba a mostrar antes, que eran los datos, ¿sí? Los datos a los cuales está vinculado este plano, que como es un objeto tipo mesh, es una mesh. Fíjense que la mesh está dentro de BPI Data Meshes, ¿sí? Así como tenemos BPI Data Objects, tenemos BPI Data Meshes, ¿sí? Si nos vamos a BPI Data Objects, vamos a tener una cámara por acá, y ese objeto, hasta acá es un objeto, si vemos los datos a los cuales está vinculado, es datos tipo cámara, ¿sí? Que tiene la distancia focal, bueno, los atributos de la cámara. Bien, entonces, fíjense otra cosa, que si ustedes acuérdense que nosotros podíamos hacer hasta acá arriba, siempre para los comandos en el historial de comandos podemos acceder con las flechas, ¿sí? La lista de objetos. Si ahora vamos a la lista de meshes, uno esperaría cuántas meshes.
esperaría 2, ¿sí? Porque básicamente si bien hay 4 objetos, este no tiene una mesh asociada, sino que es una cámara y esto es una luz. La cubo y mi plano tienen una mesh. Sin embargo, acá probablemente veamos otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos la mesh del cubo más otras 3 de plano, ¿sí? Si recuerdan, eh, creamos y destruimos 2 planos en el medio mientras estábamos probando lo que daba la ventana de info y usando los menús. Y el hecho que hayamos borrado los objetos planos, ¿sí? Que no existan en el listado de objetos, no implica que al borrar un objeto se borre la mesh que está siendo usada por el objeto, ¿sí? El objeto es un usuario de esa mesh, pero no se borran las meshes al borrar el objeto, ¿sí? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál de todas de estas meshes, plane 00102, es la que corresponde a la que tenemos en la escena, la que no borramos? Bueno, en realidad es este plano data. Las otras están ahí, básicamente tienen los mismos datos, ¿sí? Porque pueden, lo único que hicimos es cambiar la rotación del objeto y eso solamente se hizo a nivel del objeto. Entonces, este plano data es la mesh. ¿Qué datos tiene adentro de esa mesh? Podemos llamarlo a esto mesh plano, ¿sí? ¿Qué datos tiene adentro la mesh del plano? Bueno, tiene por ejemplo vértices, ¿sí? Los 4 vértices. ¿Qué es lo que accedemos cuando vamos al modo de edición? ¿Sí? Esos 4 vértices. Pero para poder modificarlo no hace falta que ahora que como estamos en la consola que vayamos al modo de edición. Mesh plano vértices es, si pongo esto, es una lista de vértices, ¿sí? Para ver la lista de esos vértices, en Python ponemos list, ¿sí? Y nos muestra que son 4 vértices, ¿sí? Nada muy interesante porque dice el vértice, el primer elemento, el segundo elemento, el tercero y el cuarto, ¿sí? Indexados de 0 a 3. Entonces, eso nos da a pensar que este es uno de los vértices, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál, pero se refiere a uno de los vértices. Ese vértice, este vértice, tiene a su vez datos. Y esos datos son, por ejemplo, sus coordenadas. Eso se accede con co. Fíjense que al poner co me da también un vector, pero en realidad son una colección de 3 números, las coordenadas x y z. Es -1, -1, 0. ¿Sí? -1 en x, -1 en y 0 en z. En realidad, si vamos a fijarnos en la posición del objeto, fíjense que no hay nada. Este sería el punto -1, -1, 0. No hay nada ahí. ¿Por qué? Porque la posición de los vértices se refiere a la posición de los vértices con respecto al origen del objeto, ¿sí? Nosotros rotamos el objeto, lo desplazamos, pero las coordenadas del vértice de la mesh con respecto al origen y a la orientación original del objeto siguen siendo -1, -1, 0. -1, bueno, uno puede decir, no, pero el eje X es el que está saliendo afuera. Eso tiene que ver con que los ejes que estamos viendo son los ejes globales. Los ejes locales del objeto, la coordenada Z del objeto está hacia arriba. Entonces, -1 en X es para allá, -1 en Y, 0. Ese sería el vértice 0, el primer vértice. Este de acá. Ténganlo ahí en vista. Entonces, lo que podemos hacer es modificar la posición de ese vértice. Ahora estamos modificando la mesh, no estamos modificando el objeto. Es decir, que si hay otro objeto que depende de esta mesh, también lo vamos a modificar. Entonces, en lugar que esté en -1, -1, 0, vamos a estirarlo un poquito. Vamos a ponerlo en -2, -2, 0. Entonces, fíjense cómo el vértice se alejó. Podemos incluso sacarlo del plano, hacerlo más estirado. Bueno, fíjense que esto ya es algo que después, cuando uno lo traslada a otros formatos, tiene problemas porque es un polígono que
que no es plano, ¿sí? Y hay que triangularlo, etc. Entonces, jueguen si quieren un poquito con esto para ver. Esto es lo más bajo nivel que podemos llegar con la geometría, ¿sí? La idea no nos vamos a meter a tan bajo nivel, justamente porque vamos a ver una serie de librerías que nos permiten acceder a esto de una forma más cómoda. Bien, veamos muy rápidamente por arriba los materiales, ¿sí? Entonces volvamos a este plano. Este plano tiene, bueno, no, mejor dicho, este plano no. Vamos a ir a BPI Data, así como tenemos BPI Data Meshes, BPI Data Object, tenemos por supuesto BPI Data Materials, ¿sí? Y tenemos un único elemento, ¿sí? Si listamos ahí que tenemos un solo material que se llama material, y, y ese material es el que viene por defecto en el cubo, ¿sí? Entonces vamos ahora a ir a lo que no le habíamos prestado atención, al objeto cubo, BPI Data Objects Cube, y la forma de saber cuál es el material que tiene asignado o activo ese objeto es a través de Active Materials. Active Material, perdón, Active Material. Entonces el material que tiene asignado el cubo es, o materiales, pero el que está activo es el material material, ¿sí? Ese material blanco opaco con el cual viene por defecto. Si ahora vamos a este plano, Active Material, nos va a devolver nada, es decir, porque, o lo que en Python se pone none, porque no tiene asignado un material. Entonces, de hecho, en realidad, si vamos a mi plano, material no tiene más asignado un material. Bueno, acá tengo otros plugins que estaba probando, pero básicamente no tenemos un material asignado, pero podemos asignarle un material. Podemos asignarle un material que sea justamente BPI Data Materials Material. Entonces ahí le asignó ese material. A través de la API de Python se pueden crear nuevos materiales, se pueden editar los nodos de los materiales, se pueden crear hasta nuevos nodos para materiales. La pregunta ¿es más práctico esto? Y no, en realidad, si uno quiere hacer un material básico, trabajar con los nodos y el editor de shaders es más práctico, pero si uno quiere generar algo de una forma sistemática y más ordenada, los scripting es mejor. Y por otro lado, por ejemplo, todo ese entramado que vimos en el tutorial pasado para meter el bump y pasar, si en lugar de roundness hablaba de glossiness, invertirlo, o sea, toda esa serie de conexionados, si nosotros tenemos una base de texturas que es siempre igual, podemos hacernos un script para no tener que hacer cada vez esa operación. Entonces tenemos como una especie de templado para tomar una carpeta y a través de todas las texturas de esas carpetas inmediatamente asignar todos los conexionados que sean necesarios. La pregunta es, ¿alguien no se dedicó a hacer eso? Sí, hay varias alternativas. Una es esta que apareció acá, que cuando seleccioné materiales se vio este plugin, que es el de Polygon, Material Converter, que funciona solo para los de Polygon, y lo que yo les voy a pasar en esta librería que está en desarrollo es una que abarca otras librerías, ¿sí? O sea que mediante una función, que ahora vamos a ver que es una función de Python, pueden evitarse todo ese trabajo de hacer todo el conexionado. Bien, entonces vamos a pasar sí a la parte de más acción, de ejecutar un script. Entonces, ¿qué es un script? O sea, hasta ahora lo único que estuvimos haciendo es metiendo comandos en la consola. En el editor de texto, cualquiera de estos comandos, ¿sí?
puesto de forma ordenada y en realidad primero tendríamos que definir una serie de cosas que ya vienen por defecto en la consola, como por ejemplo importar, traer la librería BPI, nos permite correrlo todo de una sola vez y no tener que estar eh, corriéndolo línea por línea. Es decir, menos interactividad, pero la posibilidad de hacerlo de una forma más automática. Pero antes, para trabajar con los scripts, va a hacer falta que se descarguen la librería que les mencioné antes, que van a encontrar el enlace en la descripción del video o en el material del curso. Esa librería se llama Blender Utils, ¿sí? Tiene varios programas en Python, no los vamos a ver en detalle ahora, pero tienen que descargárselos y colocarlos en una carpeta para que podamos pasar a la parte siguiente del tutorial donde vamos a trabajar con scripts.